Top 5 juegos más tristes de la historia de los videojuegos, en mi opinión. Vamos a hacer spoiler de cada uno de estos juegos, por si no los habéis jugado, aunque sea de forma superficial. Y vamos a hablar de los juegos que para mí han sido más tristes, ya que vengo de jugar algunos de estos. Y la verdad es que creo que daba para un vídeo interesante. Así que vamos a ello hablando de los juegos más tristes, tanto en atmósfera, historia, final y demás. Vamos a hablar de los videojuegos más tristes de la historia. Empezamos con Last of Us 1 y 2 y vamos a meter a los dos, ya que Last of Us 1, reciente, se vienen spoilers, termina de una manera bastante controversial, teniendo a Joel asesinando a personas de forma bastante cruda y violenta, personas inocentes, para únicamente conseguir que Ellie siga viva. Si bien esto es cierto y esto es verdad y es algo que tiene que hacer para que Ellie siga viva, eso no quita que haya matado a personas inocentes que lo único que querían era la cura de la humanidad y que ellos también se estaban sintiendo mal por tener que asesinar a una pobre niña por el bien de la humanidad. Sin embargo, Joel, en el primer final de este primer juego, en el primer final, como si hubiera varios, en este final, Joel se le va la mano y empieza a matar a un montón de gente inocente de manera bastante grotesca para salvar a Ellie, mintiendo a todo el mundo y a ella misma en el proceso. Esto nos lleva no solo a que el primer juego haya sido un juego de muertes, traiciones, venganzas y un coste emocional bastante grande, sino que el segundo también se volvería un juego extremadamente violento, complicado y sobre todo triste. Joel, Ellie viven momentos muy difíciles, pero en el segundo juego vemos la muerte de Joel a manos de Abby y un montón de personajes más que han muerto en este juego, que a algunos de ellos les llegas a pillar cariño. Una de ellas de hecho estaba embarazada y el resto son personajes que al final te dan un poquito de igual, pero algunos sí que puedes tener cierto cariño por ellos y aún así mueren de la manera más rápida, violenta y a veces incluso cruel posible, llegando a un final en el que Ellie se quiere vengar de Abby, pero no lo hace porque, bueno, rompe un poco la cuarta pared, porque tendría que hacerlo porque había tomado la decisión, pero no toma la decisión porque tiene un flashback de Joel y decide dejar a Abby viva con su compañero y ella se va y tiene ese final triste en el que se queda sola, lo cual, aparte de ser algo muy triste para muchos, no tener mucho sentido, ya que tenía que haber elegido o no elegir la venganza, es sin duda uno de los finales y de los juegos más tristes que he jugado, Last of Us 1 y 2. Continuamos con What Remains of Edith Finch, uno de mis juegos favoritos, Walking Simulator, muy cortito, con relatos sobre la muerte de varios miembros de una familia. Cada historia tiene un toque artístico distinto, pero todas terminan mal. Un juego considerado melancólico y poético, y para muchos uno de los mejores videojuegos Walking Simulator de la historia, ya que es muy dinámico y muy fácil de llevar. Un videojuego que siempre hablo de él con una sonrisa porque me ha hecho disfrutar de nuevo los videojuegos a un nivel artístico y cinematográfico de nuevo. Sin embargo, eso no quita que es un juego bastante melancólico y bastante triste, obviamente. Red Dead Redemption. Aquí también vamos a hablar de dos juegos y de una saga en general. Al fin y al cabo, Red Dead Redemption 1 y Red Dead Redemption 2, teniendo obviamente spoilers, ambos finales intensamente tristes que reflejan el ocaso del salvaje oeste, en el que muchas veces es tan solitario, tan duro y tan perturbador que muchas veces tienes que acostumbrarte a la muerte, a la soledad y al vacío. Y eso es lo que nos cuenta Red Dead Redemption 1, con la muerte de John después de ser perseguido en su casa y teniendo que dejar a su familia sola. Tiempo después su hijo se vengaría, pero la muerte de su padre seguiría estando viva en el juego, ya que al fin y al cabo no deja de ser un final de la saga, porque este juego vendría después del 1 a nivel de historia bastante melancólico. Pero si nos vamos al 2 es aún incluso peor. Tenemos el destino de Arthur Morgan, el líder de la banda, un juego extremadamente bueno, muy largo y considerado para muchos uno de los mejores videojuegos de la historia, en los que me incluyo. Realmente en este juego también vamos a tener el destino de Arthur y su muerte, la disolución del grupo, y la verdad es que uno de los momentos más tristes en la historia de los videojuegos. Red Dead Redemption 2, una historia que además te llena mucho más porque es un juego mucho más largo y lleno de momento. Ahora hablaremos de Spec Ops The Line,
Line. Podría haber puesto un montón de juegos indie como Gris y demás, y Shadow of the Colossus, un juego melancólico y demás, pero considero que Spec Ops The Line es un juego que se lleva la palma por encima de estos. No solo porque es un juego bastante realista, ya que esto en la vida real ha llegado a pasar en muchas ocasiones, y esto no deja de representar la dureza y la crueza de la guerra. Spec Ops The Line es un juego shooter en tercera persona que es bastante triste y perturbador, y para muchos fue uno de los juegos más sorprendentes de la historia de la época. El típico juego que juegas, va todo normal y de repente pasa algo que te deja oh my god, como cuando hablé de School Days, que para muchos es una mala serie, un mal anime, pero ese final te deja roto porque es la primera vez que se hacía algo tan exagerado, tan bestia y sobre todo tan real y tan duro. Spec Ops The Line te hace cuestionar tu papel como jugador y también te hace cuestionar tus acciones y te hace ver cómo funciona la guerra y cómo muchas veces personas inocentes tienen que morir en esta guerra aunque no nos guste. Porque nosotros tenemos un trabajo, tenemos un sueldo y tenemos una familia. Nos guste o no, tenemos que hacer las cosas que nos mandan para poder comer. Esas cosas a veces son bastante difíciles. Lentamente te vas dando cuenta de que ya no eres el héroe, eres el problema. El juego te manipula emocionalmente como el protagonista está siendo manipulado por su trauma, el cual tiene una vida miserable toda su vida por lo que ha hecho anteriormente y se vuelve un asesino y un criminal infeliz debido a todo lo que ha tenido que pasar en el juego. Y por último, pero no por ello menos importante, vamos a hablar de Silent Hill 2. Este para mí es el más triste no solo de la saga, sino de ambientación, porque aquí también hablamos no solo de la historia, de los finales y de lo que significa todo esto, sino de la propia ambientación. Un horror psicológico basado en la culpa, el duelo y el autoengaño, donde tendremos personajes que incluso han sufrido abusos desde pequeña. Sí, chicas aquí que han sufrido abusos desde pequeña y se le ve cómo lo lleva y cómo tiene una vida bastante peculiar y cómo es una persona con miedo debido a todo lo que ha tenido que pasar en su infancia. También la propia historia del personaje que está buscando el protagonista a su mujer que supuestamente estaba muerta hace tiempo. Esa ambientación llena de niebla, dureza, dolor, pena, culpa y duelo. El final, o varios finales, pueden ser todos y cada uno de ellos devastadores. Así que no solo es el miedo, es tristeza, es vacío. Es la mayor sensación que vas a tener jamás en Silent Hill 2. Para mí, uno de los videojuegos más melancólicos y más tristes de la historia. Y también uno de los mejores de su género. Así que nada, espero que os haya gustado este top 5 juegos más tristes de la historia bajo mi punto de vista. Podéis dejarme en los comentarios qué juegos consideráis que faltan o qué juegos podrían estar en un top 10 perfectamente. Así que nada, espero que os haya gustado, like, sub y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Es igualito que en el Autómata. Y baja las escaleras igual. Creo que ya está. Vamos con la segunda parte. Bueno, creo que dura... ¿hay media o así? Madre mía, me voy a barrir. Barri tremendo. Pues creo que dura eso, hora y media así, yo llevo media hora.